Vamos a comenzar el quinto segmento del curso de salud integral en Jesucristo, y ahora con la parte que hemos explicado en el anterior referente a la preexistencia de Cristo y la preexistencia del hombre. No es fácil enlazar estos elementos metafóricos con una verdad, además la creencia generalizada de que la vida comenzó en el jardín terrenal, y este punto se comprende fácilmente al tener estos pasajes bíblicos que mencionan la ciudadanía celestial. Por los mismos sucesos de la rebelión, de los cambios que produjeron en la vida de los seres mencionados, como la suspensión de la adoración, los efectos de este conflicto aún no resuelto, aún no finalizado, aportan también más enlaces para comprobar que el ser gobernado por Lucero es el ser que llegó como hombre al jardín terrenal. Los cambios surgidos en la personalidad del humano en la Tierra en un conflicto evolutivo partieron de esta preexistencia. Son pistas para comprobar que en este suceso progresivo las actitudes celestiales cambiadas durante la desobediencia celestial forman parte del fondo de la personalidad humana que desencadena la enfermedad en la vida en la Tierra. Como decía, no es fácil enlazar los aspectos analógicos, puesto que la vida celestial fue una vida de tipo espiritual y la vida terrenal es una vida en el cuerpo físico. Así que, aparte de los muchos factores contribuyentes en la enfermedad humana, médicamente sabemos que puede afectar el clima, la alimentación, la higiene, etc. Son los que se le da más importancia como causa de enfermedad, y que sí son factores contribuyentes, pero el principal de base guardado en nuestros cromosomas es por la desobediencia, y se refleja exactamente en esos códigos genéticos y en la personalidad humana, principalmente como emociones negativas. Puede haber otros aspectos, pero las emociones negativas son muy palpables, diversas y profundas, causadas por la iniquidad durante la rebelión y retransmitidas por Satanás antes Lucero a Adán y Eva. Así se irían transmitiendo a través de códigos genéticos alterados desde Caín y Set, los hijos de Adán, y Eva, hasta nuestros días. Así que, aunque Satanás retransmite su semilla de maldad a Eva y esta a Adán, los seres por venir antes ángeles, cada uno viene a esa tierra sin resolver su conflicto, el que inició en la vida con Lucero, hasta que sea aceptado nuestro Señor Jesucristo como su Salvador en su vida. Cada humano al nacer en la tierra trae consigo grabados en sus códigos genéticos los cambios producidos durante la vida de desobediencia celestial. Los convenios realizados con Lucero, hechos por él con mentiras, ataron a los seres gobernados por él. Se podría decir que por los deseos de Lucero de querer el poder de Dios, tuvo que comprar de alguna forma a sus gobernados. No fue una aceptación como gobernante por convencimiento natural. Desde la aparición de Satanás en el jardín del Edén terrenal, nunca se menciona que compró a Adán ni a ningún humano, aunque continuó sucediendo de alguna forma velada, puesto que las mentiras de Satanás ofrecen supuestos beneficios cuando se le hace caso, pero en la vida transcurrida con Lucero sí se mencionan los convenios realizados. Ya no tenía necesidad de volver a comprar al humano en la tierra, si ya éste se había vendido a él, antes habiendo sido un ser con cuerpo espiritual. Y solo estaba ocurriendo un cambio drástico en su vida, permaneciendo los convenios realizados con mentiras por Luceros con sus gobernados, puesto que estos convenios no se les ha dado fin. Y Cristo nos compra sin dinero con su sacrificio en la cruz. Aquí hace alusión como un reconocimiento que fuimos comprados con dinero, con mentiras, obviamente, y en el jardín del Edén terrenal no ocurrió eso nunca. La vida preexistente que menciona la Biblia es la de Lucero y sus seres gobernados. Los ángeles
y Lucero fueron detenidos en su vida de rebelión después de una espera muy razonable por Dios. Con todo y libre albedrío, Lucero no se dio en retornar en acciones ni en su soberbia, mientras que al pasar mayor tiempo en desobediencia, el espíritu de ambos, tanto Lucero y ángeles, se fue debilitando. Ese espíritu retorna a Dios, por decir así, en sí mismo. El espíritu no participa jamás en la maldad. Ese fue el error más grande de Lucero, pensar que teniendo el espíritu de Dios, ese espíritu iba a aprovechar de él y se iba a convencer de hacer maldad. Nunca, por supuesto, en esa etapa formativa de los seres creados por Dios, el espíritu es exclusivo de él en etapas superiores. Dios no crea en sus obras espirituales para destruirlas al regresar ese espíritu a él. Este continúa existiendo y queda en estado de existencia, en espera que se resuelva el conflicto, y así se decidirá si hay retorno y restauración y retorno de ese espíritu al hombre arrepentido en un nuevo nacimiento en él. Jesucristo es la única solución, una solución definitiva por parte de Dios a este conflicto. Cambio de naturaleza en la preexistencia. Lucero y los ángeles antes de la rebelión manifestaron atributos espirituales buenos. Hubo un cambio drástico por la influencia de Lucero, cada uno utilizando su libre albedrío al decidir la rebelión contra Dios. Dios estaba creando en el ser de ambos, solo iba ahí creciendo la maldad. Estos seres y seguir viviendo en un cuerpo sustancialmente diferente, aunque fuese quedando gradualmente menos espíritu y más maldad, en cada ser no es posible que se fundan en uno. La maldad se manifiesta también como en energía. La mentira, rebelión, soberbia, violencia son energías negativas que, una vez originadas, no era posible que así destruyéndolas tampoco sería lógico resolver el conflicto celestial de ellas, así como así, porque estaban formando parte ya de esos seres. ¿En qué se alojaba esa energía? Formaba su propio cuerpo. Si el cuerpo espiritual estaba siendo debilitado, disminuido, terminado, Lucero quedaba con una suma de atributos de lo más negativos, como ya se ha mencionado: rebelión, soberbia, mentira, violencia. Los demás seres iban sumando la misma personalidad de Lucero, con el síndrome de maldad de Lucero, por decir así, por llamarle de alguna forma, consistente en rebelión, mentira, soberbia, vanidad, codicia, querer ser como Dios, violencia, más lo que ellos sumaron en su vida de rebelión hasta el momento que Dios detuvo todo. Todos, incluyendo Lucero, tuvieron una reacción a esa determinación de Dios de detener todo. En este punto, las circunstancias por las que Dios detiene todo es porque ve ese mundo deteriorado, tanto en la organización que había dejado Dios como en las relaciones interpersonales. Existía desorden y Lucero no acepta que se haya detenido todo en esa forma. Su reino se produce más enojo en contra de Dios, más soberbia. En los seres que estaban de parte de Lucero, más adherencia a él, más enojo en contra de Dios, de los demás, muchísimas reacciones negativas, porque su espíritu ya no predominaba. Pero sí la maldad, habían cambiado su naturaleza. Además, el haber realizado así su vida seguramente trastornaron su entorno, el del mundo que habitaban. Para que Dios decidiera hacer un nuevo orden, era debido a que ya porque la vida era un caos. Naciones enteras, en un mundo entero viviendo sin espíritu o debilitado, cada cual reaccionó con enojo, crítica contra Dios, porque Él no intervino a tiempo, tristeza porque todo resultó un fraude, porque se perdió todo lo que se tenía. Situaciones como depresión, enojo porque no se acepta lo ocurrido, melancolía por añorar lo que fue, no fue, y no pudo ser culpa a Lucero, a los demás. Muchas más reacciones negativas por haber perdido el rumbo hacia un camino contrario a la santidad que era la voluntad de Dios. Ese nuevo cuerpo que poseían ya no era espiritual. Se deduce entonces que así como ni Lucero aceptó el cuerpo físico, ni sus ángeles, la tercera parte se quedó con él, y que ahora aquí en la tierra son seres sin cuerpos, son espíritus del mal,
de naturaleza diferente a la creada. Todos los seres estaban ya tan debilitados en el espíritu por la iniquidad de la rebelión que a esa naturaleza habían llegado a ser mientras el espíritu había regresado a Dios.